¿Cuál es la, digamos, la lectura que tú tienes con respecto a este proceso electoral muy reñido, por cierto, en los Estados Unidos? Las últimas encuestas de alguna manera daban una ventaja popular a Kamala Harris, mientras Trump pues también seguía por detrás, bastante reñida una situación. Sin embargo, un proceso electoral complejo que lo definen colegios electorales, delegados, a diferencia de que en países como los nuestros vota desde luego el que tiene gana el que tiene mayor número de votos, ¿cierto? Efectivamente. Sí, yo creo que este es un proceso bastante reñido. De hecho, se espera que si la situación está demasiado cerca, probablemente no se tenga este mismo día un resultado que defina un ganador, en vista de, digamos, lo cercano. Y a diferencia de los casos en la mayoría de los países de América Latina, en que la votación para la elección presidencial es una votación de carácter directa, en el caso de Estados Unidos es un sistema de voto indirecto. Esto significa que hay dos tipos de voto, el voto popular y el voto electoral, que es la manera en cómo se conoce. ¿Cuál es, de acuerdo a tu lectura y la experiencia que se ha tenido de trabajo con el caso de los Estados Unidos con los gobiernos y particularmente hoy en día, el impacto que pueda tener estas elecciones con respecto a la política nuestra, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en términos generales, digamos que la política internacional hay como ciertas líneas que se van dirigiendo, que tratan de mantenerse indistintamente del gobierno que llega. Si ustedes ven, pues finalmente cuando estaba Donald Trump dirigiendo Estados Unidos, había una relación con El Salvador que parecía que era mucho mejor, o que cuando llegaran los demócratas esto se iba a poner un poco más complicado, lo cual en un inicio hubo algunas, digamos, opiniones, pequeños enfrentamientos, pero posteriormente, si ustedes ven, todo continuó en una relación bastante franca, bastante abierta, sin mayores inconvenientes, se mantuvo la cooperación, etcétera, ¿no? Es decir, no hubo mayor. Claro, hay elementos que siempre existen temores. Por ejemplo, uno de los grandes temores siempre va a ser los temas migratorios. Claro. Se supone que con la llegada de Trump esto puede endurecerse mucho más que con la llegada de los demócratas, pero la verdad que en la historia misma también ha quedado demostrado que cuando están los republicanos ha habido menos afectación en los temas migratorios, en el caso de las deportaciones hacia El Salvador, que cuando han estado los demócratas ha sido mayor el número de deportaciones. Pero digamos, yo espero de que indistintamente de quién gane estas elecciones, las relaciones con El Salvador se van a mantener. Ramón, te he escuchado decir en algunas intervenciones hacer un comparativo entre las, los datos que arroja el censo que recién se ha conocido con respecto también al padrón electoral. Cuéntame un poco sobre eso para poder sacar o extraer de este tema algo nuevo esta mañana. Sí, efectivamente, ahora que tenemos ya un censo de población y vivienda, y de vivienda, uno puede extraer los datos tanto por departamento, a nivel nacional y además por grupos poblacionales. El padrón electoral, el registro electoral con la que fuimos a las elecciones del 2024, pues igual está dividido por departamento, por distrito, municipio, departamento a nivel nacional, y está dividido hombres, mujeres, y está dividido también por segmentos de edad, ¿verdad? Los segmentos de edad entre el censo y el registro no coinciden en todos los segmentos, porque el censo lo van dividiendo por edades por cada 5 años. Entonces, por ejemplo, hay un segmento de 15, del que va de los 15 a los 20, entonces a los 15 a los 19, ahí te agarran un segmento de 18 y 19 años. Entonces, no siempre se puede hacer la comparación directa en grupos de edades del registro. El censo nos indica que hay 903.608 personas.
Vamos a ver si podemos tener esas hay una sí, uno que láminas. Ahí está, gracias producción. Correcto, de 30 a 39 años hay 903.608 personas según el censo, pero en el registro electoral tenemos a 1.125.000. Es decir, hay una diferencia de más o menos 200.000 personas de más en el registro electoral. En la edad de 40 a 49 años podemos observar que en el censo hay 1.431.912 personas que han sido censadas. Pero el registro electoral dice que hay 1.815.000. Estamos hablando cerca de 385.000, 390.000 personas de más que están en el registro electoral. Y en la edad de más de 60 años son 894.000 lo que aparece en el censo, y en el registro electoral hay 1.132.000. En la siguiente gráfica que les había compartido, podemos ver que tenemos en total, arriba de los 30 años, en el censo se registran a 3.229.853 personas. Pero en el registro electoral se encuentran 4.073.700. Es decir, tenemos 843.759 personas abultadas. Es decir, ¿y cómo le explicas tú eso? O mejor dicho, ¿cómo se puede interpretar ese dato en particular? Porque uno puede decir, pues entonces fallamos en el cálculo, ¿o qué? No. Lo que es importante señalar es que si tenemos un registro electoral mayor que la población que existe, lo que indica es que el registro no ha sido depurado, que una de las tareas más importantes o de las tareas prioritarias que el nuevo Tribunal Supremo Electoral debe de asumir es el proceso de depuración. Seguramente pues no las municipalidades no han trasladado todas las partidas de defunción, y por tanto las personas que han fallecido por no sé cuántos años no han sido excluidas todavía del registro electoral, y lo que tenemos ahí es un registro lleno con una cantidad importante de personas que ya han fallecido. Este censo de alguna manera traza un eje importante como herramienta para poder redefinir o definir mejores planes digamos, de políticas públicas. ¿Cuáles son los enfoques que a tu criterio con este resultado puede darnos? Porque muchos incluso plantean de que cómo es posible, bueno, salimos con 6 millones y pico cuando muchos creíamos que a lo mejor estábamos más. Decía el economista Francisco Lazo que, bueno, la tasa de crecimiento pues que hemos tenido se suponía que iba en tendencia. Ahora tenemos una mayor ventaja de la población adulta frente a la de jóvenes, en fin. Ahí hay unos aspectos que hay que meticulosamente o con lupa observarlos, ¿cierto? Vamos a ver, el crecimiento anda por un 5% entre el censo del 2007 y el de ahora. En la proyección que había estimada de crecimiento de población, que lo tenía anteriormente como fuente la DIGESTIC, esa más o menos anda similar. En realidad las variaciones no son, digamos, muy sustantivas. Hay algunas variaciones, pero no es decir que ese crecimiento previsto más o menos está más o menos similar. Es decir, pasamos de 5.744.113 a 6.029.976. Entonces, eso es 4.98% el crecimiento. Es decir, 5% es lo que hemos crecido de población. Pero lo que sí es importante señalar es que el censo lo que nos indica es esa es la población que vive en El Salvador, ¿verdad? Porque el censo no está sacando cuántos viven fuera, sino únicamente está sacando los que están viviendo en un hogar, en una vivienda, en un lugar determinado. Sí, ahí sí. Y lo que es importante es que los datos, como este es un dato tanto de vivienda como de población, pero que incluye poder saber qué tipo de familias, si son
familias nucleares, es decir, si son familias extensas, y nos va indicando estos datos. También nos permite hacer, digamos, unas relaciones, por ejemplo, en el caso de Morazán, ¿verdad? Morazán es uno de los departamentos que en el documento que publicó el PNUD en materia de condiciones de pobreza es uno de los que tiene el 47%, 47% del índice de pobreza. Pero, por ejemplo, en Morazán también es en donde la mayoría de personas, la mayoría de vivienda utiliza, por ejemplo, la leña como elemento para poder cocinar. Pero también en Morazán es donde se encuentra la mayor cantidad de hogares monoparentales, lo que significa que allí la mayoría o una buena parte de los hogares están dirigidos mayoritariamente por la mamá, sin que tenga una pareja, es decir, por eso se llama monoparental. Entonces, siendo de los departamentos con mayores niveles de pobreza, pero también encontramos que es donde se cocina más con leña, donde hay más problemas de electricidad, donde hay más problemas. Entonces, esas variables, al irlas conjuntando, nos permiten, digamos, poder identificar cuáles pueden ser las necesidades que deben de ser atendidas en cada uno de los territorios. Para eso nos sirve, en realidad, la información de un censo. ¿Verdad? Bienvenido. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por acompañarnos. Por acá con noticias para la población, sobre todo de la zona de Ilopango. Decirles de que continuamos con un proceso de transformación completa en esa zona. A partir del día 2 de noviembre, pues se ha cerrado un tramo importante. Le pedimos a la población paciencia porque son obras permanentes que se están realizando en esa zona y que permitirán llevar agua a más de 250,000 personas en 7 distritos de la zona oriental del área metropolitana de San Salvador. Sí, por ahí estamos viéndola. Correcto. Así es, para que tomen las previsiones. Vamos a ver esa animación, que nos presenten esta animación interesante, porque estamos hablando del inicio de la instalación de tuberías del proyecto Planta Potabilizadora de Ilopango, ¿no? Así es. Ok, interesante. Buena noticia para poder conocer que se estaría prácticamente ya en el inicio y el avance de esta obra que estaría dando y distribuyendo agua para estos distritos, ¿no? Así que están es. ahí identificados. Correcto. Entonces, este tramo es el inicio del cierre del tramo, que va desde un supermercados, son cerca de un poco más de 700 metros. Va a estar cerrado aproximadamente 90 días. Se le pide paciencia a la población, se ha estado anunciando, precisamente para que la gente tome pues las previsiones del caso. Como repito, este proceso de sustitución completa de tuberías es parte de este proyecto enorme, que es gracias precisamente a esa visión estratégica del presidente Bukele y a las buenas relaciones que tiene a nivel internacional, y que en este caso el gobierno de China está apoyando con un proyecto de cerca de 40 millones de dólares. Cabe destacar algo, y yo creo que es bueno acotarlo, aclararlo, presidente de ANDA, que esta planta potabilizadora, muchos decían, bueno, vamos a tomar agua del lago de Ilopango. No, son de pozos paralelos, ¿no? Que se están perforando o se han perforado, ¿no? Sí, de hecho, incluso el nombre que anteriormente se manejaba para la planta era Planta Potabilizadora del lago de Ilopango. Yo creo que eso confundía a la población. Exactamente, porque qué bueno que acotemos esa parte, ¿no? Sí, así es. Y esta es la porque planta. No es así, son pozos que se han abierto, ¿es cierto? ¿No? Así es. Sí, son pozos en Ilopango, no es tomar el agua del lago de Ilopango. Y muchos pues utilizaban esta especie de imprecisión en transmitir la información para generar polémica, diciendo pues de que el agua del lago de Ilopango tomarla directamente para procesos de potabilización es todo un reto, y es porque tiene ciertos componentes químicos. Por eso insistimos de que este proyecto es de la planta potabilizadora de Ilopango, ¿sí? Que son 8 pozos construidos. Esos 8 pozos construidos toman agua subterránea, y esa agua subterránea pasará a una planta potabilizadora, y después de la planta potabilizadora
pues será distribuida a estos 7 distritos. ¿Cuál es el déficit que se tiene con relación a estos municipios que son densamente populares, de los cuales se van a ver beneficiados hoy en día, por ejemplo? Sí, bueno, algunos de los indicadores de éxito que tendremos del proyecto es que se buscará incrementar la continuidad en el servicio. ¿Qué significa? Que muchas de las familias en la zona, con justa razón, pues están poniendo sus reportes a través de redes sociales porque dicen, mire, hoy no me está cayendo el agua, y es porque el abastecimiento en esa zona es programado. ¿Qué significa? Que un día tienen abastecimiento unas zonas y otro día tienen abastecimiento otras zonas. ¿Por qué se ha dado esto? Bueno, hay una falta de interés en el pasado que hizo que, digamos, se mantuviese una infraestructura ya totalmente en desuso. Esto hace de que haya fugas por todos lados. Ernesto, en 2 meses que tenemos de estar al frente de la institución y dado de que lo medimos las acciones que se hacen in situ, es increíble la cantidad. Tenemos más de 13.000, Ernesto, acciones de reparación de fugas y derrames en los últimos 2 meses, muchísimo más que 13.000. Entonces, esto hace que la continuidad en el servicio sea todo un reto, y lo que se busca con este proyecto es beneficiar a 250.000 personas para que tengan agua de forma más permanente. Campaña de facturación digital. Aquí hay muchas preguntas que están haciendo la población y es precisamente, dice Ernesto, ¿qué respuesta podemos tener nosotros ante los reclamos que hacemos por elevados precios en el recibo cuando cuando lo que se consume es poco y también no nos llega el agua, ¿no? Eso es parte de uno de los temas. También ahí recojo un poco de la atención que se le presta al tema de las fugas de agua, ¿no? Y la reparación inmediata que se tendría. Así es. Bueno, en cuanto a la última parte, que es la reparación de fugas, agradecemos a la población que siga haciendo sus reportes. Todavía agradecemos aún más cuando estos reportes que hacen precisamente viene acompañado del número de caso. Tener el número de caso, este número de casos es asignado a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos con la población. Uno de los más importantes para llevar orden es el call center, el 915, y esto permite, teniendo un número de casos, permite ubicar más rápidamente dónde está el problema y desplegar a los equipos con mayor agilidad. Así que siempre agradecemos a la población e instamos que por favor siempre coloquen, cuando es a través de redes sociales, coloquen el número de caso. Esto nos ayuda a brindarle un mejor servicio. Ernesto, parece una plaga la cantidad de fugas y derrames que se dan hasta el momento con este sistema automático que tenemos. Pues se han registrado a la fecha, hasta el día de hoy, hasta los últimos minutos, más de 13.697 atenciones de derrames y fugas. Y cuando hablo de estos 13.697 es en los últimos 2 meses, y esto son acciones in situ. Quiere decir que la cantidad de denuncias es todavía superior a estas 13.697 acciones. Estas son acciones concretas que se han realizado in situ y que podemos ver, por ejemplo, cómo se distribuyen a nivel nacional. Vamos a poner por acá la imagen y podemos ver también la evolución. En este caso, una evolución diaria, son estas barras que aparecen por acá, y estas barras nos muestran cómo algunos días de la semana pues tienen una mayor, digamos, tanto denuncias como atención de las fugas. Aquí podemos ver la evolución. Al principio vemos que estas barras comenzaron a incrementarse porque el piloto lo desarrollamos solamente en el área metropolitana de San Salvador. Ahora ya estamos en todo el territorio nacional, y aquí pueden ver cómo hay desde colores naranjas, amarillas y verdes. Las naranjas son cuando se hace el reporte, llega el equipo; la amarilla es cuando la fuga ha sido controlada, y la verde es que ya está cerrado completamente. Como repito, agradecemos a la población que sigan haciendo las denuncias, y por supuesto, si aún todavía colocan el número de caso dado en el call center, en el 915, todavía es incluso mejor. Respecto, Ernesto, al caso de los cobros, hay un procedimiento que es importante que la población lo conozca.
Si hay un cobro que la población considere que está fuera del rango normal, pone en este caso su reclamo. Lo que se hace es, con el número de casos también, va un equipo hasta las viviendas. Se van a verificar varias cosas, Ernesto. Número uno es si existen algún tipo de fugas, ya sea en la zona del contador o son fugas internas. La gran mayoría de los casos es porque hay fugas al interior de las viviendas y a veces los usuarios o los dueños de las habitaciones, en este caso, no las perciben porque son fugas. Tenemos una recurrencia de fugas, por ejemplo, en los tanques de los baños. Y estas son fugas tan pequeñas que a veces no las notan, pero son permanentes. Entonces se hace una inspección, se verifica, por ejemplo, se cierran todas las válvulas, se verifica si el contador tiene algún tipo de movimiento. En algunos casos, si hay una evidencia muy significativa de que hay una fuga de cierta cantidad, digamos, al interior de la vivienda, se lleva un equipo especial y este equipo es para detección de fugas. Una vez que se ha hecho este análisis, luego esto se acompaña de una analítica también que tiene que ver con la verificación de los promedios de consumo, y si hay una desviación estándar demasiado alta, lo que se hace es que se pone en investigación. Así es. Factura digital. En el caso de la factura digital, pues hace aproximadamente un mes es que ya está en marcha la factura digital. En este caso, algunos pues tenían la duda de, bueno, ¿y qué sucede? Porque algunos esperan el recibo, algunas personas, y esto es así, a algunas personas les encanta tener el papel en la mano. Lo que les hemos dicho es que a menos que de forma exclusiva se hayan inscrito y digan, envíen un correo y digan, quiero mi factura solamente digital, a menos que eso suceda, les seguirá llegando la factura de manera física. Hay muchas ventajas, Ernesto, de tener la factura digital, precisamente porque puede tener un control mucho mejor las personas por ejemplo, sus gastos. Pero, repito, en el caso que la persona no lo haya solicitado de forma explícita, le seguirá llegando la factura de manera tradicional. Y otro elemento importante a destacar, Ernesto, es que esta factura tiene un nuevo diseño, donde se le comunica a la población realmente cuál es el costo de producción del agua, cuánto es lo que debería costar y cuánto es lo que el gobierno salvadoreño, el gobierno del presidente Bukele, realmente está asumiendo, y en algunos casos es cerca del un poco más del 86%, que es prácticamente subsidiado. Digamos, al bloque más vulnerable, casi el 86% del costo real del agua es subsidiado. El costo anda alrededor de unos $36 por metro cúbico, y al bloque más bajo, recordemos de que son 10 centavos por metro cúbico, digamos, el que se le está cobrando. Por tanto, es importante tener visibilidad, y en estos nuevos recibos lo que se está colocando es precisamente cuánto es el costo real, cuánto debería ser si la persona lo paga, pues, y cuánto es el valor de descuento completo que tiene del subsidio, que repito, es un esfuerzo extra que hace el gobierno del presidente Bukele a un tarifario que es el mismo tarifario desde el año 2015 y que no ha sufrido ningún tipo de cambio.